Estamos llegando al último bloque de este Apuntes, lo habíamos prometido, vamos a hablar de las elecciones del domingo pasado, pero desde una mirada del electorado. Estamos con Roberto Staringer, que ha llegado para que charlemos un ratito. ¿Cómo estás, sociólogo? Bienvenido, analista. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy bien, muy a gusto. Un gusto. Decíamos, no vamos a hablar de los números respecto a quién ganó. Ese análisis ya lo hemos visto y lo hemos escuchado, lo hemos leído mucho estos días. Queríamos hablar del electorado y lo que pasó, por ejemplo, con la gran cantidad de ausentes, de gente que no fue a votar. ¿A qué responde? Yo estuve leyendo un poquito tus declaraciones de estos días, tus opiniones. Vos hablabas los días previos de resignación, de hartazgo. Hay algunos análisis que se han hecho a nivel nacional y esto se repite. Mendoza no está ajena a esa realidad. ¿Tuvo que ver esto, lo que pasó el domingo? Mucho que ver. A veces es medio pesado, pero responder con una pregunta, pero es ¿votar para qué? O sea, lo que se pregunta mucho la gente es ¿para qué? ¿Qué va a cambiar con eso? Digamos, es como la forma material que toma la resignación. Es decir, si lo que haga de todas maneras, la idea que un poco prevalece es esa, que siguen las mismas personas, siguen las mismas ideas, siguen los mismos resultados. Recién tuvimos la publicación de la inflación mensual del mes de mayo, 7,8, acumulando un 42,2, si no me equivoco, en lo que va anual, 114 interanual. El interanual es 114, sí, 114, pero en lo que va del año, claro, en 5 meses, 42%. Entonces, ¿para qué? Claro. Volver a la respuesta, es decir, si pongo mi voto en favor de tal o de cual persona, no hay una perspectiva de que se dé una modificación en las formas en que esté funcionando, y lamentablemente no hay mucho optimismo en cuanto a que esa situación pueda cambiar, porque la crisis es estructural, o sea, por más domina lo económico, sin duda, porque nos ataca al bolsillo día a día, pero hay una realidad que trasciende eso. Bueno, los casos que hemos visto de corrupción, de situaciones de privilegios de la clase política, la inseguridad, la falta de acceso a la educación, a la salud. Digo, hay un deterioro que ha ido llevándonos a esa situación. Pero ¿qué pasa con la política? Porque también, y un poco los medios de comunicación, también tenemos que tratar de apuntalar. Yo he tenido estas discusiones, incluso al aire, hablando de cuál es el rol que tenemos quienes tenemos la palabra, de no atacar a la política, entender que la política es valiosa en este juego de enojarnos con los políticos. La política es más que los políticos, y la política es más que los partidos políticos. ¿Sí? Hay que concebir desde esta lógica que comparto las estructuras de poder como algo mucho más amplio y mucho más complejo, donde todos los que estamos de alguna manera más o menos cerca de esas formas de poder tenemos una responsabilidad distinta. Creo que el rol fundamental que nos toca es desde nuestros lugares, por ejemplo, desde el periodismo, desde los medios, desde nuestro caso, desde el acompañamiento más de la observación y de los estudios, un rol de la crítica seria, constructiva, pero intensa y tenaz también, porque hay también mucho simplismo muchas veces, mucha cuestión vaga, mucha cuestión lineal, que tampoco aporta mucho y tampoco ordena mucho. Pero más allá de eso, a mí lo que nos viene preocupando, y que son las discusiones que se van dando, tiene que ver con la desactivación del electorado en cuanto a la forma en que finalmente actúa y reclama. Esto desde el punto de vista en que decir, ya la gente en general no sale a reclamar, no participa, no se enoja, en realidad está súper enojada, pero la forma de cristalización de ese enojo, es decir, cómo se hace materia. ¿Qué una bulia que hay? Hay en gran parte una bulia, y en gran parte los efectos. O sea, ¿por qué la bulia? En realidad, uno de los mayores elementos que está disociando a la sociedad de esas actividades tiene que ver con que está desmembrada, atomizada, separada. Esta creciente forma, ahora sí, desde un punto de vista mucho más sociológico, esta creciente forma de vida que hoy llevamos,
está generando serios impactos en la descolectivización, es decir, que cada uno va por su lado, cada uno tiene su caminito, cada uno cuida su quintita, lo cual está bien de por sí porque son los intereses personales siempre los que prevalecen. Pero la mirada de lo colectivo está muy debilitada, por lo tanto, las posibilidades en cuanto a intensidad y a fuerza de choque que tenga un colectivo, del tipo que sea, por el reclamo que sea, son cada vez más débiles y más difíciles de conformar y mucho menos de consolidar. Vos hablas de colectivos. En los últimos tiempos hemos visto que cuando las protestas trascienden, tienen que ver con colectivos pequeños. Lo hemos visto con el feminismo, con situaciones de personas discapacitadas, pero no se ve un alcance o un interés de toda la sociedad y creo, como decíamos al principio, termina siendo el reflejo de lo que vimos este domingo con la cantidad de gente que fue a votar. Sí, es lo que en muchos casos se llama los egogrupos. ¿Sí? Son los pequeños grupos que buscan reivindicar su interés particular, ¿sí? Que sí encuentran colectivos, incluso dentro de los grandes colectivos como el feminismo, por ejemplo, tenés las facciones que militan más el aborto, más las facciones que militan la violencia de género, y así distintas expresiones de una misma demanda. Entonces, eso es muy fácil de absorber o de diluir por los grandes sectores de poder concentrados. Entonces, en la medida en que esa fuerza de choque que se diluya, que es potentísima. Sí, yo siempre pongo como ejemplo que la última fuerte que hubo en Mendoza fue en enero del 2020 con la 77-22. Ahí, lógicamente, hubo algunos intereses también de poder, políticos, económicos, pero salió lo que se dice, digamos, comúnmente la gente salió y se activó y participó y fue algo casi glorioso desde el punto de vista de la demanda y del reclamo. Pero bueno, rápidamente se diluyó, se logró el resultado que fue, no se avanzó en la derogación o en la eliminación de la ley, listo, cada uno a su casa y chao, y desactivación de nuevo. Bueno, ¿y qué hay que esperar en este año electoral? Porque esta es la primera prueba, fueron las PASO, vamos a tener varias veces más que ir a las urnas, teniendo en cuenta que, bueno, por un lado, esta primera prueba fue bajo, pero tampoco hay una parte de sanción, por ejemplo, los 100 pesos que te cobran es un chiste, no te lo piden en ningún lado el certificado, doy fe, ando con el certificado en la billetera, no me lo han pedido nunca para ninguna actividad. ¿Eso puede sumar, puede restar? Ni suma ni resta, no es algo que importe, repito. Sí creo que va a haber por el escenario ya que se juega un poco más en cuanto a la decisión y culturalmente creo que todavía la población de la sociedad de Mendoza está bastante en sintonía o con una cultura institucional un poco más sólida, más fuerte. Creo que va a superar el 70-72% de asistencia al electorado, lo cual serían unos 6 puntos más, que no es poco, teniendo en cuenta que serían cerca de 60.000, 70 y pico mil de votantes más. No es menor el número en sí mismo, pero no esperaría grandes expresiones de anhelos, ni de esperanza, ni de expectativa por parte del electorado que está realmente muy desencantado con la política porque entiende que la política no le resuelve sus problemas, fundamentalmente. Y el problema es, como bien vos dijiste, principalmente económico, pero no solamente económico. Claro. El malestar es mucho más amplio y se expresa en lo material como uno de sus síntomas, pero no es solamente eso. ¿Y eso puede afectar después a la hora de elegir también, de que, bueno, estamos viendo la aparición de propuestas extremas? ¿Eso puede afectar a la hora del voto, de la gente en definitiva se equivoque porque termine votando algo que no le va a solucionar? Absolutamente. Afecta justamente por esto mismo que decíamos al inicio, esa atomización que tiene, o esa dispersión que tiene el electorado, como que cada uno va por su lado, por su camino y terminan como haciendo su propio análisis individual, quizás con menos niveles de herramienta, y puede darse. Recién estaba mirando unos resultados de encuestas a nivel nacional donde está muy parejito esta ley o esta hipótesis de los 3 tercios, está muy vigente, donde Juntos por el Cambio
el Frente de Todos. Que no sabemos cómo se va a llamar ahora. Y Milei están Sí. todos muy parejitos en el orden de los 27 puntos acumulados. Milei solo y por otro lado, bueno, va Guado de Pedro y Scioli, que es lo que se ha medido, y Horacio Rodríguez Larreta junto con Bullrich. Está muy segmentado. Vuelvo a tu pregunta, sí, es un riesgo altísimo porque las formas, digamos, y en esto pongo comillas, la reivindicación extrema de determinados aspectos que tienen que ver con la política, particularmente, le pongo nombre y apellido, Javier Milei, es muy peligroso desde muchos puntos de vista porque en este contexto de crisis se profundizaría a niveles serios, digamos. Yo creo que sería una debacle por muchos elementos de corte fundamentalmente económicos que hoy, si estamos pendiendo de un hilo, es como venir y cortar el hilo y Ahora, bueno. es curioso porque es quien ha presentado sus propuestas. Sí. De hecho, están en la web. Si uno quiere, sí. podés ingresar y tenés todo desarrollado lo que piensa hacer. Y la gente, yo tengo casi la seguridad que hay un porcentaje de sus votantes que no lo ha leído. Seguro. Y que seguramente si lo leen no adhiere a sus propuestas. Sí, pero ¿qué es lo que atrae? Eso es lo que hay que preguntarse desde el punto de vista. Es un modelo, es una forma que él absorbió desde algún punto de vista esa rebeldía, esa disrupción que tanto seduce en el plano de las crisis, de decir, necesitamos algo distinto. Entonces, en la abstracción, en la generalidad, en esa forma difusa que presenta lo distinto, es la única opción que se muestra realmente distinto. Y acá se debe una seria autocrítica el oficialismo nacional, tanto como la oposición, de decir qué rebeldía en el sentido de la disrupción hemos encarnado. Está todo bien con la ley del aborto, con los progresismos estos de estándar medio, digo estándar medio, pues no transforman la vida de la mayoría. Toda la sociedad. La legalización de la marihuana, son pasos fundamentales en una sociedad, si se quiere, pequeño burguesa, pero no le estás transformando sus cosas. Entonces, que venga alguien a patear el tablero con argumentos vagos o con argumentos extremos, pero viene a patear el tablero, es lo que muchísima gente está esperando, porque realmente las personas no saben bien de qué se trata. Entonces, esa forma medida de decir, bueno, vamos a transformar las estructuras, pero lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar el cupo en el Senado. Bien, pero eso no es progresismo, eso es un conservadurismo maquillado que no termina de transformar las cosas, los problemas, no termina de ayudar a la gente, digamos, en sus problemas. La verdad que es muy interesante. Pensaba en esto de unirnos, lo que sucedió para el Mundial y cómo el fútbol nos unió, salimos todos a la calle. Pensando en cuáles habían sido las últimas veces, nos sentimos todos identificados, pero se terminó ahí, lamentablemente. Parecía que nos íbamos a unir y que podía venir algo distinto. No va a pasar, al menos por la política, en los próximos tiempos. Lamentablemente no. Bueno, ahí es un buen ejemplo. ¿Qué nos unió? Nos unió, era como una necesidad contenida de encontrarnos en un otro. Ya eso es más un fenómeno de corte psicológico o de la psicología social, donde el otro, entendido como un igual, como un par, donde se diluyen las diferencias, está latente. Hay una necesidad desesperada de mucha gente de decir, no me siento menos que nadie. Claro. O sea, somos lo mismo. Y ese sentido de igualdad que en términos discursivos todos repiten y se escuchan, ¿no? Poder concretarlo es inevitablemente, hoy la realidad nos indica que solo puede ser por fuera de las situaciones que intervengan la economía o lo material. Entonces, justo se da un elemento que es de sumo peso simbólico, cultural, y ahí sí entra ese nacionalismo fuerte a operar, pero por fuera de eso, y es lógico que se iba a diluir, porque la efervescencia de esas expresiones o de esas experiencias siempre es muy cortoplacista. Muchísimas gracias. Por y favor. Seguramente te vamos a volver a invitar porque es muy interesante también tu análisis. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, estamos llegando al final de Apuntes. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, pueden meterse en Universidad en la página y allí volver a ver este programa en la pestaña de Señal 1. Nos vamos y nos reencontramos el próximo viernes a las 18. Chau.